El día de hoy corresponde la lección número 25 respecto al capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Y estamos ya finalizando lo que es el capítulo 8 y el párrafo 8 de este capítulo de la confesión, que es el último párrafo de la misma. Estábamos viendo la semana pasada lo que es la observancia del día de reposo y vimos que la confesión la describía como un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, propios pensamientos, o como lo decía también la confesión, de las recreaciones mundanas. Vimos entonces dos cosas básicas, hermanos. Número uno, que se espera que los creyentes anticipemos el día del Señor, y era preparando nuestro corazón y preparando también nuestras labores, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tenemos el principio dado por Dios entonces, que es, tenemos 6 días para hacer todas nuestras obras, y asimismo que entonces esas obras no sean un estorbo en el día domingo. Entonces, con eso decíamos, se anticipa, el día del Señor se anticipa entonces poniendo en orden todo, con el propósito de que nuestras labores, nuestros afanes cotidianos no sean un estorbo como tal a la hora que Dios nos manda entonces a reservar ese día para Él, para que podamos entonces, viéndolo de una manera positiva, reservar el día ¿para qué? Para la adoración a Dios, tanto pública como privada, parafraseando nuestra confesión. Estuvimos viendo también que de esto se desprendía lo que es un no, y es qué no hacer. Y básicamente lo que vimos es qué no hacer en el día del Señor es todo lo que usted hace en los 6 días que tiene para hacer toda su obra, es el no del día del Señor. ¿Qué no debe hacer? Usted ya sabe cómo es su vida y todo lo que hace veámoslo así, de lunes a sábado, por ende, eso es el no del día del Señor, el qué no hacer. Cumplir con nuestros deberes los 6 días de las semanas implica entonces el no procurar hacerlos, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Por qué? Es un día, como recordamos, un día completo, el cual Dios nos manda a guardar para Él. Nuestra confesión lo decía así. Hablando de la observancia, dice, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. De una manera sencilla, nuestra confesión usa un lenguaje, veámoslo así, llamémoslo estricto y claro. Debemos observar un reposo, ¿cuánto dura? Todo el día. ¿Y qué incluye? Descansar de las labores, palabras, pensamientos. Ok, esos 3 ámbitos. ¿Y de qué? Acerca de las ocupaciones y recreaciones. Ya después vamos a ver esto. Y esto entendámoslo ya, mis hermanos, relacionado con el aspecto volitivo, o llamémoslo así, lo relacionado con nuestra voluntad o lo que queremos hacer. Cuando digo el aspecto volitivo es lo que quiero hacer. Es decir, el día del Señor es para adorar a Dios. Y el corazón del creyente tiene que estar volitivamente inclinado a eso, a querer adorar a Dios, a querer aprender de su palabra, a querer involucrarse en las cosas del reino de Dios y su justicia, particularmente más en ese día que en los otros. ¿Por qué? Porque en los otros días están las ocupaciones de esta vida. Está el trabajo, están los quehaceres, estudios, universidad, trabajos, etcétera, en las cosas que usted se ocupe. Pero están esas obligaciones y deberes que sí o sí se deben hacer y que es pecaminoso dejar de hacerlas. Que para eso tenemos 6 días de la semana. Ahora, nuestra confesión habla entonces que acerca de esas cosas que son buenas en sí mismas y que tenemos 6 días, dice que debemos observar un descanso o un reposo santo de esas en 3 aspectos: labores, palabras y pensamientos. Es decir, nuestras mentes, nuestras ocupaciones y nuestras conversaciones, la idea es que en el día domingo estén ocupadas ¿en qué? En el reino de Dios y su justicia.
Ahora, ciertamente hay momentos en los que se vienen temas a colación, como por ejemplo trabajo, recreaciones, y nuestra confesión parece marcar un corte estricto ahí. ¿Por qué? Lo dice, un descanso de propias labores, palabras y pensamientos acerca de ocupaciones y recreaciones. Veámoslo así, mis hermanos, es, como lo digo, ligado al aspecto volitivo. Una cosa es venir y que un hermano le abra el corazón a otro y le cuente, mira, estoy pasando por esta situación en el trabajo. Están hablando del trabajo claramente, pero va ligado al contexto de el reino de Dios y su justicia, va ligado al contexto de, hermano, mira, sentémonos a orar, tengo estos pesares en mi corazón. Ve, ahí están hablando de sus pasiones ciertamente cotidianas, pueden estar hablando de sus recreaciones, pero eso va enmarcado por está pidiendo consejo, está pidiendo oración. A lo que voy, mis hermanos, es el día del Señor se debe procurar siempre que todo esté permeado ¿de qué? De Dios mismo, ya sea hasta incluso de acciones de gracia. Se pueden venir esos temas de trabajo y un hermano le expresa a otro, mira, no sé, me ascendieron en el trabajo, comparto esto para que alabemos a Dios juntos, y ahí sale una acción de gracias para el Señor. Por eso digo, esta parte nuestros antepasados la marcaban muy puntualmente con el aspecto volitivo, lo que está ligado a la voluntad del hombre, que el hombre en sí debe querer y procurar que todo lo que hace el día del Señor sea con el propósito de que Dios sea exaltado. Por eso le digo, una cosa es abrir el corazón a otro respecto a situaciones laborales, de recreaciones, ya sea tristeza o alegría, y otra cosa es muy distinta, cuando, usando el término volitivo, cuando nuestra voluntad está deseando que termine el culto, ¿para qué? Para ir a la casa a seguir generando ganancia, a ir de aquella ropa que quedó pendiente sin doblar, etcétera, ya. El punto es, nuestro corazón debe estar centrado en el reino de Dios y su justicia y no en las cosas que se hacen los demás días de la semana. Esto fue como a grandes rasgos los que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora bien, nuestra confesión toca otro aspecto, dice las recreaciones. No solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. Este párrafo toca un punto creo que es sensible todavía en nuestra época, y en la época en la cual fue escrito también era un punto muy sensible. Había edictos reales para la práctica de ciertos, llamémoslo deportes, en el día domingo. Y estos eran unos edictos en los cuales después del culto se celebrará X campeonato de algún deporte medieval, veámoslo así. Entonces, ¿qué hicieron los autores de nuestra confesión? Dejaron muy plasmado que esas recreaciones en sí también estaban ligadas ¿a qué? A las ocupaciones diarias del hombre. Esto lo debemos ver como, yo lo veo siempre como un homólogo, o creo que lo han notado mucho, que uno hace ciertas analogías respecto a los trabajos que tenemos, a los trabajos seculares, o ya sea que trabajen en la casa también. Es homólogo, pero ciertamente creo yo es de más importancia porque es directamente relacionado con el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué digo es homólogo? Veámoslo así, hermano. Usted cuando es contratado en un lugar de trabajo, usted no va y le pregunta a su jefe, mira, ¿qué cosas no puedo hacer durante estas horas de trabajo? No, usted ya sabe lo que tiene que hacer durante sus horas de trabajo. Usted ese día, en las horas de su trabajo, usted no va y las compromete para un partido de fútbol, usted no va y las compromete para un cumpleaños que tiene de algún primito, sobrinito, etcétera. No, usted no compromete esas horas porque usted adquirió un compromiso con ese trabajo y sabe lo que tiene que hacer. Sabiendo lo que tiene que hacer, ya sabe a todo lo que le va a decir que no. Y hasta un punto hasta le suena ilógico que ay, mira, venite a jugar. Y usted en la oficina o donde trabaje, hasta le va a parecer raro. Bueno, así debemos ver el tema de las actividades en el día del Señor. La iglesia es el motivo para decirle que no a cualquier cosa. Es sencillo. Usted no comprometa los tiempos designados para la adoración en otras cosas. Venite a jugar, mira, hay culto. Venite a jugar. No, hay culto. Y después del culto es día del Señor.
No, no se complique, digamos. Si usted sabe lo que tiene que hacer en el día del Señor, ya sabe a todo lo que le tiene que decir que no. Usted no le dice, jefe, me invitaron a jugar, hoy no llego. Jefe, amanecí medio resfriado, hoy no voy a trabajar, llego a la segunda ronda de la tarde. No, usted es sencillo, hermano, pero le digo, es homólogo. Y generalmente uno usa ese ejemplo porque tristemente uno ve que en el mundo cristiano la iglesia siempre es la primera palanca que movemos para cualquier cosa. Es decir, mientras que sí con los trabajos sí somos comprometidísimos. A lo que voy, mis hermanos, hay que sopesar las cosas porque ciertamente como Dios nos da bendiciones, nos quita las bendiciones, nos da trabajo, nos puede quitar un trabajo. Y también nos da una iglesia, nos puede quitar una iglesia. Por eso sopesemos y seamos consecuentes con nuestros compromisos. Los cristianos tenemos compromisos el día del Señor y debemos honrar a Dios cumpliendo nuestros compromisos. ¿Es gravoso esto? No, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. El cristiano que entiende que el día del Señor es un día para adorar, ciertamente no hay mejor cosa que adorar, tanto en lo público como en lo privado. No hay cosa que supere orar, no hay cosa que supere abrir la Biblia, aprender del Señor. Así que, si hay algo mejor que eso, por lo menos en la mente del cristiano creo que no debería haber. Si hay algo que supere eso, pues hágalo. Pero, digámoslo así, como viene de Dios mismo, no hay algo que supere buscar la presencia de Dios, no hay algo que supere escuchar las palabras de Dios. Y la elección del cristiano debería ser sencilla. Escoja lo mejor. Parafraseando a Pablo, si hay algo bueno, si hay algo justo, Pablo si hay algo mejor, en esto pensad, dicen Filipenses. La opción del cristiano siempre es, opten por lo mejor. Ahora bien, esto es viendo como la parte negativa de lo que no se hace en el día del Señor. Y básicamente no nos ocupamos en las labores diarias y ciertamente en ese tipo de recreaciones, pues no lo deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque el compromiso es con el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que nosotros habíamos titulado como el cese de la cotidianeidad. Y quedábamos por ver dos cosas muy puntuales también. No se hacen entonces, o se cesa la cotidianeidad, pero ¿qué sí se hace? Nuestra confesión lo estipula en dos párrafos sencillos, o dos principios sencillos. Dedicarse al culto público y privado y dedicarse a los deberes de necesidad y misericordia. Dedicarse al culto público y privado. El propósito de este día nos lo da el profeta Isaías 58, versículo 14, cuando termina al final del versículo, que dice, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, el día del Señor es dado ¿para qué? Para que los cristianos nos dediquemos al culto público y al culto privado con el propósito de encontrar deleite en el Señor. Isaías 58, vayamos a él. Versículo 14, podemos leer desde el 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Veamos, aquí dice, la boca de Jehová ha hablado, y te deleitarás en Jehová. El propósito entonces de el día domingo para el cristiano debe ser buscar diligentemente cómo encontrar deleite en el Señor. Y se hace entonces ¿cómo? Mediante el culto público y el culto privado. ¿Y por qué ese día? Porque es el día que vemos que Cristo resucitó. Recordemos que la iglesia primitiva se reunía a ese día. Y porque los demás días, porque estamos ocupados en nuestras labores, no tenemos tanto tiempo para esto particularmente. No tenemos tanto tiempo para dedicarnos al culto público, no tenemos tanto tiempo para dedicarnos al culto privado. ¿Por qué? Porque por lo general
La gran mayoría de nosotros trabajamos de 6 a 12 horas por día o hasta más y queda muy poco tiempo ¿para qué? Para buscar el rostro de Dios en oración, para instruir a nuestras familias. Entonces, ¿qué debemos hacer ese día? Santificarlo, como se dice, es decir, no tratarlo como un día normal, sino tratarlo como ese día en que tengo más tiempo para Dios. Tengo que verlo como una bendición. Mira, wow, hoy es domingo. Hoy puedo orar un poco más porque toda esta semana no pude. Y toda esta semana pude, y eso que esta semana oré de lunes a sábado, pero oro muy poco. El domingo tengo más tiempo para orar. El domingo tengo más tiempo para leer la palabra. Y aparte que en la iglesia me la leen. Y ya terminamos Romanos. Wow, qué bueno. Pero en la casa yo llevo otro plan de lectura los domingos. Y así debe ser visto el domingo. Como una bendición que Dios nos da. ¿Para qué? Para leer más, para orar más. La idea normal de ese día es que con toda diligencia nosotros los creyentes asistamos a los servicios públicos de nuestra iglesia local y además también para tener mejores tiempos devocionales tanto privados como familiares. El domingo para nosotros, mis hermanos, debería ser como ese día que entonces tengamos mejores tiempos de oración, tengamos más comunión con los hermanos, y eso que debemos procurar tenerla entre semana, aunque sea, hermano, ¿cómo está? Debemos leer más la palabra, incluso, mira, repasar el sermón que dieron en la mañana. Ahora como terminamos temprano, tenemos una ventana más grande, ¿para qué? No para ir a hacer el reposo, digo yo, de los asnos, que no hacían nada en el mandato de Éxodo, sino para tener el reposo ese de deleitarse en Jehová. Todo lo que hagamos en ese día, mis hermanos, veámoslo así, debe ser con el propósito de deleitarse en el Señor, y los medios para eso, valga la redundancia, son los medios de gracia. Es decir, para deleitarnos en el Señor tenemos que usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. La lectura de su palabra, la oración, la comunión de los santos. Incluso terminamos temprano, hermano, vamos a mi casa y sigamos allá teniendo comunión entre hermanos. Pero así, mis hermanos, sabiendo esto, ciertamente uno dice, mira, puedo aprovechar más el domingo. Todavía hay mucho que hacer el domingo que yo pueda hacer. ¿Para qué? Para seguir buscando el rostro de Dios, para seguir creciendo como cristiano. Y al final, el fin es excelente, deleitarse en el Señor. Particularmente nosotros, nuestra iglesia local tiene 2 tiempos de adoración en el día domingo. Aprovechémoslos. Si tenemos una perspectiva correcta del día del Señor, es como yo les decía, mira, este día puedo orar más, puedo leer más, puedo tener más cultos. El correcto pensamiento, el pensamiento consecuente del cristiano con el deleite de Jehová debería ser entre más mejor. Hoy en día, incluso a veces a nosotros cuando hablamos de 2 cultos, se nos ve raro, uy, mira, ¿por qué 2 cultos? Mejor solo en la mañana, que es como tradicionalmente se hace en muchos lados. Todavía el siglo pasado, la iglesia de Carlos Spurgeon, él los domingos, por ejemplo, tenía 3 servicios de adoración. Uno bien temprano a las 8 de la mañana, otro a la 1 de la tarde y otro a las 6 de la tarde. Y a los 3 servicios de adoración, la iglesia, la membresía de la iglesia, asistían a los 3 servicios, salvo casos excepcionales que enfermedad, trabajos, etc. Pero me parece interesante que la membresía tenía esa madurez que entre más mejor, decían ellos, entre más cultos mejor. Mira, tengo una oportunidad de un culto de que me enseñen de Dios, wow. Hay otro culto, wow, mucho mejor. Hay otro culto, todavía, wow. Ellos quedaban así, ellos tenían como esa perspectiva de sigo aprendiendo, sigo alimentándome del Señor. Hoy en día, como lo digo, ciertamente creo que nosotros debemos crecer en eso, porque a veces hasta uno termina como cansado el domingo, o uno lo ve con las luchas de muchas personas de solo voy a un culto. Pero puedes aprender más de la palabra del Señor. Siempre hay algo cuando lo ponemos en la balanza, ciertamente es que le estamos dando más importancia que a aprender más del Señor, que a su palabra. Por eso, en este ámbito siento yo que Dios debe seguir trabajando con nosotros y traernos al arrepentimiento. Pero por lo menos, hermanos, se espera
que los cristianos nos comprometamos con el culto público de nuestra iglesia y además tengamos mejores tiempos privados adorando al Señor en nuestros hogares. Y un último aspecto que toca nuestra confesión de fe es los deberes por necesidad y misericordia. Otra de las ocupaciones que los cristianos deben tener en el día del Señor es atender estos deberes. Ya es un deber, es algo que hay que hacer. Los deberes de que son por necesidad y por misericordia. ¿Y qué son esos deberes por necesidad? Veámoslo así, mis hermanos. Una obra de necesidad es algo que por su naturaleza no se puede hacer antes del domingo y tampoco se puede dejar para después. Ya es algo meramente necesario. Ahora, con la debida anticipación del día del Señor, debe ser claro que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Todo lo que se engloba en toda su obra no entra dentro de esas obras de necesidad. ¿Por qué? Porque tiene 6 días para hacerlas. Incluso los últimos viernes, sábado, puede trabajar el doble. ¿Para qué? Para hacerlas con la debida diligencia. Entonces las obras de necesidad son esas que de verdad ya no se puede, no se pudieron hacer antes y no se pueden hacer después. Ahora sí, usted ya las debe ir conociendo. Y ciertamente ahí no está el día a día, ahí no están los oficios que tengamos, ahí no están las responsabilidades que tengamos, ahí no están los trabajos, ahí no están los estudios, por dar unos ejemplos, porque no son esas obras meramente que surgen por necesidad. Van a haber algunas que nos van a ser impuestas. Por ejemplo, si tu jefe del trabajo te pone a trabajar el domingo, pues creo que no hay quite. A muchos que estudian a veces les ponen los exámenes el domingo y no hay mucho margen de acción. Pero la gran mayoría de deberes, si hay una debida diligencia de la anticipación del día del Señor, no entran en esos aspectos de obras de necesidad. Y veámoslos así, mis hermanos, estas mismas obras de necesidad, como son parte del día del Señor, no son un estorbo al mismo, sino que son un deber. Y los manda aquí el Señor, entonces, o nuestra confesión lo marca como esos deberes por misericordia. Obras por necesidad es algo meramente necesario, y está el comer, es necesario. Y están esas obras de misericordia. Y estas obras de misericordia podemos también describirlas como esas que son motivadas por la compasión cristiana. Las obras de necesidad son esas que no se pueden posponer ni adelantar, ya no se pueden hacer antes ni se pueden hacer después. Y estas obras de misericordia son otro tipo que surgen también, que son motivadas por compasión al ver situaciones, llamémoslo de emergencia, situaciones de necesidad. Ahora, recordemos, dado que tenemos 6 días de la semana, hay muchas de estas que tampoco entran. Pero cuando hablamos de la misericordia es, los cristianos es algo que anuentes siempre. Siempre debemos ser misericordiosos. Y por eso en las obras de misericordia, por lo menos hay de 2 tipos. 1, las providenciales y 2, las intencionales. Las obras de misericordia providenciales, ¿cuáles son? Las que Dios en su providencia nos pone. Nos topamos con necesitados a diario y se espera que en alguna medida, con compasión, con empatía, procuremos entonces solventar esas necesidades. Y están las otras que son las intencionales. Y eso es bueno, a mí me encanta recalcarlo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser intencional con las obras de misericordia. Y es algo que también creo yo, en este siglo, no somos intencionales. Generalmente somos misericordiosos cuando providencialmente se nos acercan las personas pidiendo misericordia. Pero no vamos a buscar oportunidades de ser misericordiosos. Mateo 25:34 nos da un ejemplo de cómo son esas obras de misericordia. Mateo 25:34 en adelante, dice así.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿Qué obras de misericordia vemos aquí? Saciar la sed del sediento, darle comida al hambriento, acoger al forastero, vestir al que no tiene ropa, visitar al enfermo, visitar al preso. ¿Alguien de aquí ha visitado a un preso en los últimos 12 meses? Es ahí cuando yo digo, no buscamos esas obras de misericordia. Y se espera que el día del Señor las hagamos. Ya se espera que entonces que el día del Señor no solo estemos a la expectativa de oportunidades de misericordia que no hay que desperdiciar, sino que también seamos intencionales, porque Dios mismo, Jesús mismo las recibe como si fueran hechas a Él mismo, porque Él dice, tuve hambre, fui forastero, estuve en la cárcel. Ya, Jesús recibe las obras de misericordia como si fueran hechas a Él mismo. Entonces los cristianos en esa calidad de redimido debe procurar hacer el bien, tanto providencialmente, no desperdiciando las oportunidades, y por otro lado, tanto intencionalmente. Ciertamente yo mismo me veo confrontado en estas partes. ¿Por qué? Yo digo, mira, yo no visito presos, no visito enfermos. Hay muchos enfermos en los hospitales, los domingos hay obras de misericordia. Son labores, creo yo, donde la misma iglesia pudiera florecer, pudiera salir a la luz. Los cristianos somos esos que deberíamos estar presentes, primeramente entre nosotros, visitando a los enfermos que tenemos, y después deberíamos estar en los hospitales visitando enfermos, presentes en las cárceles, compartiendo con los privados de libertad. Tenemos un día domingo para esto, alimentando a los hambrientos. A lo que hoy, mis hermanos, es la rutina dominical nuestra debería tener obras de misericordia que hacer. Tristemente nosotros, veo yo, nos hemos refugiado en estas 4 paredes, salimos de aquí y vamos a meternos en otras 4 paredes. Hay obras de misericordia que hacer, las cuales son parte de esa adoración que Dios demanda de nosotros. Y esa es la manera, mis hermanos, que creo yo, nuestra confesión nos dice, santifiquen el día del Señor. Es decir, ese día no debemos comportarnos a como el mundo lo hace, sino que debemos santificarlo, evitar la mundanalidad en el día del Señor. Y ciertamente, mis hermanos, eso marcaría un contraste muy grande entre cómo se comportan los cristianos en el día del Señor y cómo no. Debemos evitar la cotidianeidad, nuestras labores. También debemos evitar, en la medida de lo posible, que otros trabajen. Ahí entran lo que es los comercios y las zonas, así que no debemos procurar que otros trabajen en ese día, y ciertamente con la debida preparación lo podemos lograr. Ciertamente también a veces se nos van a cruzar las obras de misericordia. Lo que digo es, seamos sabios, pensemos lo que vamos a hacer, y siempre todo debe estar permeado con el reino de Dios y su justicia. Y cuando uno lo ve, mis hermanos, hay mucho que hacer. Adorar a Dios, público, privado. Use los medios de gracia, lea su Biblia, ore, expóngase a la palabra predicada, tome nota, llegue a repasarlo, dele un repaso a sus hijos, dele un repaso a su esposa de lo que se aprendió hoy en el culto. Memorice, hay versos de memorización, y aparte de eso, haga misericordia. Hay necesitados en su familia, hay necesitados en la iglesia. Siempre piense, eche un poquito más de comida. Hay alguien que va a necesitar, ande un poco más de dinero, alguien puede ocupar. Hay hermanos enfermos, vaya, visítelos, e incluso vea cómo ir a visitar enfermos a otro lado. Incluso yo digo hospitales, léale la palabra ya.
Hay cosas que hacer en el día del Señor que muchas veces nos encapsulamos en 4 paredes y nos hacemos tal vez ciegos a la gran necesidad que puede haber y a la oportunidad de hacer misericordia como Jesús hacía misericordia. Recordemos que a Jesús siempre lo criticaban mucho. ¿Por qué? Por hacer misericordia en el día de reposo. A nosotros no nos critican por eso y muchas veces creo que es porque no hacemos misericordia en el día de reposo. Así que ahí tenemos un patrón que imitar y es el patrón del Señor Jesucristo. Y terminamos, mis hermanos, también terminamos con la clase. Si tienen dudas o consultas, no duden en buscarme. Muchas gracias.